Como les decía, vamos a comenzar la clase acerca de Jean Piaget y el movimiento constructivo. En particular, es importante ubicarnos en dónde habíamos quedado en el recorrido que habíamos hecho por los modelos considerados paradigmáticos en la educación. Habíamos quedado en aquella parte del cientificismo, de esta visión científica de la pedagogía, que nos ubicaba sobre todo a principios del siglo XX con Skinner. Y en particular, aunque no es el único representante de esta forma de concebir la pedagogía, también podríamos delimitar que nos habíamos quedado en el modelo pedagógico de la conducta, que se basaba en el examen de la conducta objetiva y observable, en la que los individuos no actuaban de manera autónoma, sino más bien de forma pasiva, en reacción a diversas fuerzas y factores presentes en el medio. El conductismo tiene muchas variantes. La literatura registra 14, 15 variantes del conductismo y básicamente las principales o las más conocidas se basan en los modelos de estímulo-respuesta, los modelos biologicistas y otros que son de carácter mediacional entre la conducta y los factores ambientales. ¿Cuáles son los principales postulados del conductismo? Recuerden que lo que estamos haciendo es ubicándonos en lo que habíamos quedado de los temas anteriores. Y en particular podríamos decir que el conductismo se refiere a que toda conducta se compone de respuestas que se pueden descomponer en unidades conductuales más simples. O sea, se pueden desmembrar, se pueden analizar separando cualquier conducta, por más compleja que sea, en otras que sean más simples de ir comprendiendo. A su vez, la conducta se puede explicar por medio de procesos físicos y químicos, y todo estímulo desencadena una respuesta, y esta respuesta, a su vez, es respuesta que corresponde a un estímulo. Entonces, esta relación entre estímulo y respuesta está presente dentro de los postulados principales del conductismo. La mente humana se concibe como lo que hace es copiar la realidad y que el medio la controla. Por eso son tan importantes los estudios de cómo existen variables que intervienen en el aprendizaje, variables que transforman o que modifican la conducta. Y es importante también saber que el conductismo plantea que se puede moldear la conducta mediante el empleo de procedimientos experimentales. Cuando hablábamos del positivismo, casualmente también hablábamos de que coincide no solo histórica, sino que metodológicamente con esos postulados del conductismo y de cómo entender el comportamiento humano. Cuando hablamos entonces del aprendizaje según el conductismo, la definición más clásica es que el aprendizaje es un cambio de conducta. Es decir, es la respuesta del sujeto a un estímulo dado. Y en este sentido, lo que hacemos para que la gente aprenda es organizar específicamente los contenidos una vez que los hayamos definido. ¿Para qué? Para que estén en coherencia con el nivel de conocimientos y destrezas que tenga cada estudiante. Y eso reporta ciertas ventajas. Ventajas para el proceso educativo. La idea es ver qué aporta o qué aportó e incluso qué sigue aportando en la explicación de ciertos fenómenos educativos. Entonces, lo primero es indicar que una de las ventajas en el proceso educativo es que se proponen diversas estrategias para reforzar los contenidos enseñados. Ese reforzamiento se encuentra apoyado actualmente, por ejemplo, en las estrategias metodológicas que se utilizan con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se planifican con debida anticipación y se evidencia una necesidad de atender formas de adquisición y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Noten entonces cómo el reforzamiento de lo que se aprende, la planificación anticipada y cómo existen diversas formas de adquisición y condiciones para poder aprender son algunas de las herencias o de lo bueno que nos aporta el conductismo en el hecho educativo, en la práctica educativa. Sin embargo, tiene desventajas.
Algunas de las que más se evidencian en la literatura es que se fomenta la memorización, que solo se hace una descripción cuantitativa en términos de efectividad y de resultados observables como metáfora o como sentido del aprendizaje, que no permite conocer el estado interno en que se encuentra cada persona, ni tampoco los procesos mentales que se podrían facilitar o mejorar. Y considera que todos los estudiantes tienen las mismas capacidades de aprender. Quiere decir que hay una homogeneización de las condiciones, de las características, casualmente porque el aprendizaje se concibe de una manera única. En este caso es como el cambio de conducta, como la forma en la que se reacciona o que se responde ante determinados estímulos. Además, los objetivos en los que se centra el proceso de enseñanza y aprendizaje se formulan previamente y no varían a lo largo del proceso. ¿Por qué? Porque tendrían que variar las condiciones experimentales y las condiciones que ya se han planeado, y esto ya comenzaría a meter otras variables que no se podrían controlar claramente. Por ahí donde habíamos quedado, era esta visión sistemática, científica, de principios del siglo XX, en la forma en la que se concebía la pedagogía. Y entonces entra aquí ahora a ver en qué consisten los planteamientos de Jean Piaget. Lo primero es saber que él fundó la psicología genética también durante la primera mitad del siglo XX, y su teoría se basa en el desarrollo cognitivo, el cual concibe como los aportes de la psicología genética a la educación. Los usos y aportes de la teoría de Piaget en la educación se enmarcan en la perspectiva o concepción constructivista. Quiere decir que no solamente hay una manera de entender el constructivismo, hay varias. Una de tantas se da en los planteamientos piagetianos. Actualmente se considera que la teoría de Piaget debe ser complementada e integrada con aportes de otras teorías. Cuando hablamos entonces de la concepción constructivista, lo que haríamos es entender que el conocimiento y el aprendizaje no constituyen una copia de la realidad. Fíjense cómo aquí hay una negación o una contradicción con lo que planteaba el conductismo, donde se decía que casualmente el conocimiento era una copia de la realidad, sino que más bien es una construcción activa de la persona cuando interactúa en un entorno sociocultural. Entonces, el constructivismo realmente no es ni una sola teoría, ni es la confluencia de distintas teorías psicológicas, sino que más bien es una posición amplia sobre la educación, sobre todo cuando hablamos de educación formal. No estamos necesariamente hablando de los procesos educativos que ya hemos diferenciado en unidades anteriores, como por ejemplo la educación no formal y la educación informal. Lo que estamos diciendo es una posición amplia de concebir y de entender la educación, insisto, sobre todo cuando hablamos de educación formal. El objetivo de esta concepción constructivista es configurar un esquema que nos permita analizar, explicar y comprender los procesos escolares, y cuando digo escolares me refiero a formales, de enseñanza y aprendizaje. No pretende esta concepción explicar el desarrollo y el aprendizaje humano. Entonces, aquí hay que entender para poder ir diferenciando y también rescatar cuáles son los elementos que nos aportan y cómo podemos, por decirlo así, traducirlos a lo que se refiere en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos entonces de los tipos de constructivismo o niveles de análisis, hay un nivel que es el epistemológico, otro que es el psicológico y otro que es el educativo. Inicialmente, Piaget, si ustedes recuerdan la lectura, él comenzó interesándose por la parte epistemológica. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer para poder comprender a Piaget es saber esto, que el interés, a pesar de que tenemos tres intereses del constructivismo, el epistemológico, el psicológico y el educativo,
El interés de él realmente, el inicial, no fue psicológico, sino más bien por cuestiones filosóficas. Por eso se dice que su interés inicial era epistemológico. Y él se preguntaba, por ejemplo, cómo se constituye el conocimiento científico, cómo se diferencia el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento, cómo hacemos las personas para saber, cómo sabemos lo que sabemos. Esas eran sus preguntas iniciales. Entonces, Piaget se basó en la historia del conocimiento humano y en la ontogénesis, es decir, cómo se adquiere el conocimiento científico a lo largo de la vida. De esto último, surge más bien su interés por averiguar de qué manera se va adquiriendo el conocimiento desde la niñez. Entonces noten cómo este primer acercamiento epistemológico se llega a convertir más bien en cómo las personas desde el nacimiento comienzan a ir adquiriendo el conocimiento, ya no solo el conocimiento científico, sino que la forma en la que la persona se adapta a su entorno. Entonces Piaget investigó cómo pasa el sujeto de estados de menor conocimiento a estados de mayor conocimiento. Para ello, investigó las formas de conocimiento e inteligencia desde el nacimiento hasta la edad adulta. Su principal planteamiento, que es la psicología genética, considera el desarrollo cognitivo como un incremento o progreso en la capacidad para comprender, explicar y predecir el mundo que rodea a la persona. Además de eso, parte de que en el ser humano existe una predisposición a dar sentido a su entorno. Asimismo, los esquemas mentales explicativos de la realidad se construyen por un impulso de origen cognitivo y afectivo. Noten por favor cómo el conductismo lo planteaba al revés. El conductismo lo que decía es, bueno, existe una serie de condicionamientos que son ambientales, entre otros aspectos, que más bien son los que interfieren en la forma y la capacidad que se puede aprender. Acá lo que decimos es más bien que existen impulsos de origen cognitivo y afectivo para casualmente explicar la realidad. Asimismo, el desarrollo cognitivo es una sucesión de cambios discontinuos o estadios, que también se llaman etapas, que van aumentando en capacidad explicativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que una etapa le permite, una vez consolidada, le permite a la persona pasar a otra etapa o estadio. Y entonces es una sucesión de cambios, no necesariamente se consideran continuos, sino que más bien van permitiendo dar aproximaciones y una vez que se consolidan, podemos ir aumentando la explicación de la forma en la que entendemos la realidad, de la forma en la que podemos comprender el mundo que nos rodea. Esos son los planteamientos básicos. Entonces, otra de las preocupaciones de Piaget es cómo la persona logra elaborar nuevos significados para las cosas. Y entonces, lo primero que dice es que una de las formas en las que esos significados se elaboran es a partir de la acción del sujeto sobre su medio. Es en esa interacción con el medio. O sea, que los esquemas mentales entran en interacción con el ambiente y se van modificando mutuamente. O sea, el esquema mental modifica el ambiente y el ambiente modifica el esquema mental. El desarrollo cognitivo va progresando mediante procesos de reestructuración de los esquemas o sistemas cognitivos previos. Por eso les decía que en este desarrollo cognitivo se va dando por estadios o por etapas que siguen unas de las otras de manera progresiva, y lo que se va dando es casualmente que lo que se consolida en una etapa se reestructura y permite pasar a la otra. Y entonces, estando en esa segunda etapa, partimos de una reestructuración de los esquemas o sistemas cognitivos que ya poseemos para poder estructurar nuevos significados. Las funciones psíquicas y los conocimientos se van diversificando y especializando a partir de estas reestructuraciones. Por eso es que cada etapa o cada estadio le va permitiendo a la persona
ir haciendo explicaciones más sofisticadas, más elaboradas, más especializadas del mundo. Cuando hablamos entonces de la forma en la que las representaciones mentales se organizan, lo primero es que se organizan como estructuras o esquemas según una exigencia interna de coherencia. En otras palabras, es por esa necesidad, cuando actúa la persona con el entorno, de ver cómo puede adaptarse y asimilar a ese entorno y al mundo que le rodea. Sin embargo, los esquemas mentales no son un reflejo de la realidad, sino que más bien se constituyen en una interpretación que permiten los esquemas que ya previamente se tienen. O sea, no hacemos un reflejo exacto, no es una copia de la realidad, sino que es una interpretación que podemos hacer porque tenemos esquemas previos. Esos esquemas son los que se van reestructurando para poder ir desarrollándose cognitivamente. Para reducir entonces la complejidad del entorno, las representaciones mentales se van organizando en forma de estructuras o de redes de significados estables. Mientras permanecen en una etapa, son estables y conforme ya se consolidan para pasar a una nueva etapa, se desestabilizan un poco, se reestructuran, pero siempre partiendo de una organización previa. Este carácter dinámico lo que permite siempre es mantener una coherencia interna ante la diversidad de estímulos del medio. Y esto es lo que nos permite pasar de una etapa a la otra. Importante entonces destacar que en la psicología genética el sujeto es un constructor activo de significados. ¿Por qué? Porque como él es el que actúa con el medio, con su entorno para poderlo comprender, él va reconstruyendo, va reorganizando, va reelaborando sus esquemas y estructuras mentales para poder seguirse adaptando y asimilando al medio. Los significados están determinados por las estructuras internas previas y también por las características del ambiente. Además, los diferentes estadios o etapas del desarrollo cognitivo son grados sucesivos de estructuración en dirección a niveles mayores de coherencia interna. Y entonces hablamos también que como se van dando en etapas sucesivas y se van reestructurando las estructuras internas previas, entonces se va logrando un desarrollo cognitivo más complejo, que permite acciones más complejas para interactuar con el ambiente. Entonces, la concepción de Piaget del aprendizaje es que es un proceso de adaptación de las estructuras mentales del sujeto a su entorno. Vean cómo cambia lo que habíamos dicho al inicio de cuando habíamos hablado de por dónde habíamos quedado. Bueno, habíamos quedado con otra concepción de aprendizaje. El conductismo casualmente lo que habla es de un cambio en la conducta debido a o como respuesta a un estímulo. En cambio, aquí Piaget nos habla de que hay un proceso de adaptación de estructuras mentales por la interacción entre sujeto y entorno, entre la persona y el mundo que le rodea. Esa adaptación que se hace en el proceso para aprender es lo que se puede entender por dos procesos que Piaget le llama asimilación y acomodación. El primero de ellos, que es el que conocemos como proceso de asimilación, es la modificación de los datos de la realidad para poder ser incorporados y, por decirlo reiterativamente, asimilados a las estructuras del sujeto. Entonces, en la asimilación, modifico lo que sucede en mi entorno para incorporarlo a mis estructuras. En la acomodación, lo que sucede es la modificación de las estructuras de la persona para que se ajusten a los datos del entorno y los pueda incorporar. Entonces, la acomodación lo que va haciendo es una reestructuración de lo interno de la persona para poder incorporar las características del mundo que le rodean. Estos dos procesos son las adaptaciones de las que Piaget nos habla para que la persona se considere que está aprendiendo.
Quiere decir que hay una relación dialéctica, no lo podríamos ver como procesos separados. La asimilación y la acomodación se dan entre las estructuras mentales de la persona y las características del entorno. Una modifica a la otra. El modelo teórico de Piaget entonces parte de que todo cambio constituye una adaptación y que esa adaptación es producto de la síntesis entre asimilación y acomodación, los dos procesos que acabamos de identificar. Cuando predomina la asimilación, se integran nuevos conocimientos a estructuras anteriores de la persona, pero cuando predomina la acomodación, se reestructuran los esquemas de asimilación previos a raíz de la interacción con el objeto de conocimiento. Entonces, vemos ahí cómo se dan los dos procesos y cómo se interrelacionan, tanto en ver cómo integramos cosas previas a lo que ya tenemos y cómo logramos asimilar esas características del entorno a nuestros propios esquemas con los que logramos asimilar las cosas. La persona entonces puede explicar el entorno, puede atribuir sentido y significado a cualquier objeto percibido como objeto de conocimiento. Entonces, este modelo teórico lo que parte es de que la persona aprende por procesos de adaptación, que los cambios en el desarrollo cognitivo casualmente es porque la persona explica su entorno, dándole sentido y significado de lo que quiere conocer mediante procesos de asimilación y acomodación. Es importante aclarar una vez más que la pretensión de Piaget nunca fue elaborar una teoría de la enseñanza y que su teoría actualmente se inscribe dentro del constructivismo, pero a la par de otros enfoques como el sociocultural y el cognitivo. Quiere decir que no lo podemos desligar de esta parte porque estaríamos no solo dejándolo de comprender, sino que podríamos caer en ciertas críticas que han sido bastante severas por sacarlo de contexto. En este momento entonces vamos a hacer una actividad. Les pido por favor que si les es posible, con sus dispositivos móviles vayan a esta dirección, www.kahoot.it. Les va a pedir un código. Ese código es ese número que aparece en pantalla. Igual lo voy a poner en el chat para que puedan acceder a él. 4619855. Y la dirección electrónica, la dirección web, perdón, la voy poniendo también en el chat para que puedan acceder a ella. Los planteamientos de Piaget han tenido bastantes críticas, así como aplicabilidad en los entornos educativos. Primero, una de las críticas más férreas es que no utiliza procedimientos experimentales uniformes con todos los sujetos, ni señala criterios definidos para clasificar sus respuestas. Eso, si ustedes ven, es una crítica metodológica. Además dice que Piaget tiende a subestimar la capacidad de pensamiento abstracto de niños pequeños por el elevado porcentaje de estudiantes norteamericanos de preparatoria y de universidad que no llegan a este nivel abstracto de operaciones lógicas cognitivas, que concibe la asimilación únicamente en función del desarrollo y no en términos de un fenómeno de aprendizaje. Más críticas todavía. Dicen que Piaget se interesó exclusivamente en el desarrollo del pensamiento, por consiguiente, lo que él tiene que decir acerca del desarrollo carece de relevancia para gran parte del aprendizaje que ocurre directamente en clase, y esto porque lo liga mucho con la parte de la cotidianidad. Tiende a identificar las operaciones del pensamiento con operaciones de la lógica. Además, le critican que descarta completamente el papel de la educación en la promoción del desarrollo cognitivo y hace un énfasis especial en las experiencias espontáneas o incidentales. Insiste que el lenguaje únicamente juega un papel comunicativo y que no desempeña ninguna función operativa o de proceso en el pensamiento. Y también hay más críticas todavía. Dice que nunca proporcionó una explicación del desarrollo de las estructuras mentales que fuera lo suficientemente explícita como para ser modelada.
que subestima las capacidades de los bebés, que la mayoría de las críticas incluyen la vaguedad de sus ideas sobre cambio cognitivo, que hay inexactitudes en su explicación de la cronología del desarrollo, la evidencia de la cognición infantil no se ajusta de forma amplia a una concepción por etapas y de dominio general, como él lo afirmó. ¿Qué procesos están implicados en la realización de una determinada tarea? ¿Qué estrategias se ponen en marcha? ¿Cómo influye el conocimiento previo sobre la tarea? Son aspectos descuidados o no tenidos en cuenta por la teoría piagetiana y entonces son núcleo de crítica. Y aún más, Piaget exageró las diferencias entre la primera y mediana infancia. Cuando se les prueba en situaciones simplificadas, los niños preescolares muestran con frecuencia más competencia que en las tareas estándares que incluía Piaget en sus comprobaciones. Los modelos lógicos que Piaget utilizaba para caracterizar a los estadios son cuestionables. Piaget nunca ofreció una explicación satisfactoria del cambio cognitivo. Asimismo, le achacan que descuidó el papel que los adultos más competentes podían desempeñar en el desarrollo cognitivo del niño. Recibió también numerosas críticas, principalmente por lo que ya apuntamos de la metodología, centrándose en la vaguedad de su método y en la consiguiente dificultad para ser replicado. Y para cerrar, dice que los bebés muchas veces alcanzan las etapas de la inteligencia sensoriomotriz a edades todavía más tempranas de las que predijo Piaget y que uno de los motivos por los que Piaget subestimó la cognición infantil es que él estaba limitado por las observaciones directas de sus tres hijos y que no contaba con herramientas de investigación avanzadas, particularmente estudios de habituación y resonancia magnética funcional como los que tenemos en el presente.